Con nosotros el analista económico y amigo de la casa, Fidel Márquez. Qué gusto saludarte, Fidel. Buenos días y bienvenido a Diálogo. Buenos días, Luisa. Buenos días, Jaime. Ahora sí, formalmente, Jaime. Acá siempre es un placer poder regresar a casa, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Con la caballerosidad de los aquí presentes, Ramiro y Jaime, si me permiten, voy a arrancar la entrevista. Y hay algunos temas sobre el tapete. Yo quisiera comenzar con un balance tuyo como conocedor de la temática de cómo queda el Ecuador en materia financiera y la herencia que recibirá en materia económica el próximo gobernante de los ecuatorianos, indistintamente de cuál sea la voluntad popular. ¿Qué país recibirá? Sí, Luisa, yo creo que esa es la pregunta que tiene que ir acompañada de otra pregunta, y es, ¿sabrán los dos candidatos que están para esta segunda vuelta realmente en la situación que tiene el país para poder enfrentarlo? Porque si nosotros analizamos la respuesta que nos dieron en el debate, uno pudiera decir, parece que sí saben, pero yo creo que dista mucho lo que ellos están proponiendo y lo que tienen hasta en sus propios planes de gobierno de la realidad que tenemos en el país. Tenemos un país donde se han tomado decisiones en los últimos tiempos que a mi modo de ver van a marcar un cambio de, no me gusta decir la palabra época, pero sí nos van a cambiar un poco las estructuras que teníamos productivas. Y esto está relacionado con, más que con las elecciones, con la respuesta que se dieron en las consultas. Es decir, lo del Chocó Andino y lo del ITT, lo del Yasuní, que evidentemente a todos nos va a decir que se tiene que cambiar esas estructuras que teníamos dependientes, o que se pensaba que la minería podía ser lo que viniera a sustituir la extracción de crudo, pero con estas decisiones yo creo que el país está llamado y los gobernantes están llamados a presentarnos nuevas formas de organización productiva para el país. Entonces, yo creo que va mucho más allá que elegir un presidente que sepa la situación coyuntural de ahora, como que cree las bases para las nuevas estructuras técnicas productivas que necesitamos en el país por estas realidades y las realidades mundiales, el calentamiento global, todo este tipo de cosas que se están dando, que yo creo que ellos no sé si están pensando en poner una cara bonita para el 25 o realmente ser un gobierno de transición que cree las bases para cambio de estructuras productivas. Fidel, cuando hablamos de crear las bases, más allá de lo que con mucho acierto señalas con respecto a si este trabajo de este gobierno transitorio estaré más bien pensando en función electoral del 2025, ¿qué es lo que tendrá que hacer el próximo gobernante de los ecuatorianos de cara a lo que muy bien has señalado en tu introducción? A ver, lo primero es señalarse tres, cuatro problemas que tienen que ser los que tienen que enfrentar. El primero es la seguridad. Y ellos nos han dicho, vamos a traer 500 millones, 2.500 millones, 1.000 millones. Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde van a sacar esos recursos? Primera cuestión. Por tanto, tienen que presentarnos un plan concreto. No es decir, los voy a traer de las reservas que están en Suiza, porque ¿cuánto de eso es líquido? ¿Cuánto de eso realmente se puede traer? ¿Cuánto de esos dineros inmediatamente puedes utilizar? Si es que lo puedes utilizar, si es que la ley te lo permite. Entonces, hay una serie de cosas que se nos quedaron en el aire y que tenemos que enfrentar. La otra situación es cómo generar realmente la inversión productiva y la creación de capital fijo. ¿Para qué? Para poder generar empleo. Entonces, ¿cómo atraer inversión? Si además de eso se está planteando de una u otra forma que hay que poner más impuestos, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo atraigo inversión? Eso nos lo tienen que decir. No es que hablé con fulano, no. Este es el plan, porque no hago nada mencionando un ejemplo cuando lo que necesitamos son reglas claras para todos y poder atraer inversión de todos. En ese sentido, yo creo que deberían estar las propuestas de ellos,
de manera muy concreta, 3, 4 puntos y se acabó porque no le da para más. 17 meses no da más. Fidel, tengo una pregunta adicional para enseguida darle el paso a Jaime Velázquez, que está también en plataforma. Siendo que son cosas muy puntuales, ¿podrá el próximo gobernante actuar de espaldas a la Asamblea para poder marcar la cancha en materia económica o tiene que existir como colegislador un acuerdo y una alianza y una buena relación con el Poder Legislativo? A ver, yo lo que creo que los asambleístas tienen que acabar de entender que ellos no van para hacer oposición, que tienen que ir para enrumbar el país. Ellos también son una asamblea de transición y tienen que entenderlo así, de esa manera. Si el presidente es de transición, la asamblea también es de transición y necesitamos, por tanto, que piensen en ese sentido los asambleístas, que no se ha dicho casi nada del rol que tienen que jugar los asambleístas, porque todo el mundo está diciendo el presidente tiene que estar acorde con los votos de la asamblea. No, la asamblea tiene que estar acorde con las necesidades del país. Yo cambiaría el enfoque en este sentido y le daría más responsabilidad a la asamblea para con el pueblo y para con el desarrollo del país. ¿Qué tipo de responsabilidades o decisiones? Que no se dediquen a entorpecer las medidas que se puedan dar desde el Ejecutivo para atraer inversión, generar empleo y las medidas desde el punto de vista jurídico para garantizar la seguridad del país. Jaime Velázquez continúa con la entrevista. Luego, si el tiempo lo permite, podría yo continuar. Adelante, Jaime. Gracias, Luisa. Fidel, un placer verte de nuevo a los tiempos. La verdad es que tus comentarios y tus conceptos son los que buscamos, más allá de que eres un amigo de la casa y que pues obviamente te apreciamos y te valoramos. A ver, es difícil hablar de economía cuando tienes una incertidumbre tan grande en el Ecuador. ¿Okay? Y yo escuché a los dos candidatos prometer y hablar y decir muchas cosas. En el corto tiempo creo que no lo van a poder lograr. O sea, creo que hubo mucha demagogia en sus propuestas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tenemos menos ingresos, tenemos un mayor déficit y los gastos no se reducen. Así es. ¿Cómo decirle o aconsejarle al nuevo presidente o presidenta qué hacer en tema económico? Porque déficit vas a tener, menores ingresos vas a tener y gastos no los puedes reducir. No puedes aumentar ingresos por el lado de tributos. El petróleo es bien complicado. No sé cuál es la vía o de solución para todo este contubernio de la tormenta perfecta económica para el Ecuador. Sí, a ver, lo primero, a mi modo de ver, Jaime, acá es que esté consciente que esa es la problemática que va a enfrentar. Porque si usted piensa que todo es color de rosa y piensa que está viviendo en un mundo ideal, idílico, y no ve estos problemas que son los que usted va a tener que enfrentar, no va a buscar las soluciones adecuadas. Entonces, lo primero, las soluciones nuestras tienen que venir por el lado de la producción. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Incentivar producción. ¿Dónde podemos nosotros incentivar producción como país? Por las características propias. Ya sabemos que el petróleo, hasta ahí llegamos. La minería va a ser muy complicado avanzar más con todas las situaciones que estamos teniendo. Entonces, ¿qué nos queda a mi modo de ver? Agricultura. Yo creo que aquí hay que pensar pero no en la agricultura extensiva, sino tenemos que ir a buscar nichos, y hay un ejemplo clarito que lo tenemos y no lo aprendemos. ¿Qué pasó con la pitahaya? La pitahaya encontró un nicho en el mercado y lo ha estado explotando, si no al 100%, por lo menos a un 85-90% está explotando ese nicho que ha encontrado, esa posibilidad de negocios. Y nosotros tenemos otros nichos que están asociados más a producción orgánica, a mi modo de ver, que además son generadoras de grandes fuentes de trabajo, que esa producción tecnificada, muy sofisticada agrícola, porque nosotros no tenemos grandes extensiones de tierra como país, como territorio nacional. Sí tenemos tierras muy fértiles, pero podemos tener y especializarnos en productos orgánicos que cada vez en el mercado que sí tiene poder adquisitivo, es decir,
el primer mundo, léase Europa, América del Norte y determinados focos en el Asia, nos lleva a que nosotros podamos tener determinados productos insignias desde el punto de vista orgánico que pudieran permitir un repunte en nuestra economía. Yo creo que por ahí deberíamos estar pensando, buscar también, y esto es importante, cómo logramos nosotros un poco contrarrestar el oligopolio financiero que hay en el país. ¿Para qué? Para que bajen nuestras tasas de interés con mecanismos de mercado. Pero, perdón que te interrumpa, Fidel, por eso ahí todos los presidentes o todos los candidatos que han estado en un momento dado en esta disputa política, no de ahora, sino de toda la vida, siempre prometieron lo mismo. Es decir, abrir para la banca internacional. ¿Cuál es todavía no entiendo, cuál es el bloqueo que tienen justamente para traer la banca? Dicen que es la reforma que tienen que hacer en la ley, pero eso depende de la Asamblea, no del Ejecutivo, por lo tanto no van a poder ser. Y depende del riesgo país, Jaime, tú lo sabes mejor que yo. Sí. Si nosotros no tenemos condiciones adecuadas y seguimos teniendo este riesgo, por eso el aspecto de la seguridad es importante. Correcto, pero entonces, a ver, digamos que todos esos planes que hasta ahorita has planteado dos, abrir la banca, digamos, con unas reformas, que digamos que la Asamblea diga que sí, etcétera, etcétera, y que se vaya mejorando la seguridad. Si no se mejora la seguridad, no hay nada. Entonces, digamos que esas condiciones comienzan a funcionar, ¿ya? Y esperemos que en el plazo que esté el nuevo presidente o presidenta, pues obviamente lo pueda hacer. Pero yo lo escuché, por ejemplo, hoy día decir a Daniel Noboa en su entrevista de radio. Él hablaba de que va a bajar el ISD, lo va a poner en cero prácticamente y va a traer dólares a la economía. Todo esto de aquí lo pueden hacer en 8 meses o un año y medio. Realmente yo veo complicado el tema. No sé si es que realmente eso se puede dar. No sé cómo lo veas tú. Sí, a ver, la medida la puede tomar, porque tú sabes que eso es por decreto, ¿no? Digamos, la puede hacer el presidente, está dentro de sus potestades, lo que solamente con disminuyendo el ISD, así lo ponga en cero, no vas a traer si la gente no ve que su inversión va a tener un carácter lucrativo adecuado y que las amenazas no sean mayores que los beneficios, porque ese es el ABC de la economía. Entonces, solamente con esas medidas no se puede. Y eso tenemos que estar claros de esa situación. Entonces, acá, además de eso, hay que plantearse toda otra serie de medidas que a mi modo de ver tienen que ir de la mano, ¿no? Y por ejemplo, habría que buscar también, y yo creo que tendríamos que cambiar la percepción esta que tenemos de ir más al desarrollo local que al desarrollo de planes nacionales, para identificar en cada territorio las oportunidades de negocio que se puedan dar y de crecimiento. Yo creo que debemos ir a un proceso de desarrollo local territorial. Claro. Eso lo harías tú, digamos, encauzar los esfuerzos justamente en cada uno de los sectores, ¿no? Ahora, exactamente. Es cierto, se habla mucho de que hay propuestas para desdolarizar la economía ecuatoriana. Y yo te voy a ser honesto, siempre hemos escuchado durante 20 años todo ese fantasma de que quieren desdolarizar, ¿no? Realmente yo creo que ahí viene un tema más allá de lo que hagan los políticos, es un tema de creer en la moneda. Y la población ecuatoriana está acostumbrada a que hoy en día, con esa medida o con ese dólar, sí hubo una mejora en su vida. Es decir, no se desvalorizó mi ingreso, sino más bien me dio chance para estar en todos lados, comer en todos lados, que antes no se veía. Inclusive comprar vehículos. He visto el día de hoy, por ejemplo, una familia que va en un carro, va a dejar a la señora que trabaja como doméstica, su hija trabaja como operaria en algún centro comercial y el marido es taxista. O sea, te estoy diciendo lo que acabo de mirar y eso se multiplica en el Ecuador y eso hizo que efectivamente no se desvalorice el valor del dinero, sino que la gente pues obviamente pueda tener una mejor vida, que eso es lo importante. Y no entiendo por qué los economistas, algunos, no todos, dicen que al estar dolarizados, obviamente se desmejora la calidad de vida del ecuatoriano, porque las exportaciones, escúchame bien, porque las exportaciones son muy caras, o sea, los costos de exportación son muy caros para enfrentar al mundo. Yo digo,
O sea, puede ser, pero la verdad es que la gente necesita vivir, la gente necesita vivir mejor. Y eso es lo que se vio con el dólar. No sé cómo pienses tú el tema y cómo lo trates, porque políticamente hablando se habla mucho de este fantasma y pues obviamente los dos han dicho que no, pero obviamente está por ahí. Sí, a ver, Jaime, yo voy a hacer un poco de historia Ujú. para entendernos, porque además esto toma fuerza a raíz de la reunión del Grupo de Puebla, ¿no? Del Grupo de Sao Correcto. Paulo. Ujú. Cuando Samper dice que hay que desdolarizar el comercio internacional. Yo, bueno, tú eres mucho más joven que yo, y, Gracias. y Luisa ni se diga, ¿no? Y, Claro, obvio. y ahí, pero yo recuerdo que en la década del 60, 70, eh, después de los 50, el grupo, antiguo grupo soviético, tenía una moneda para contrarrestar la hegemonía del dólar, sobre todo cuando el dólar, después de Bretton Woods, se convirtió en el gran patrón, ¿no? Ujú. Pasamos del patrón oro al dólar a nivel mundial en el comercio internacional y crearon el llamado rublo convertible para entre ellos comercializar. ¿Cuál fue el resultado histórico de eso? ¿Se mantiene el rublo convertible? No, es más, se desvaloró, digamos, se depreció esa vaina. No, el rublo convertible, que era diferente al rublo, Sí, sí, el sí. rublo soviético, que era el que comercializaban en el famoso CAME, el Consejo de Ayuda Mutua y Colaboración Económica de esa época. Por tanto, esto no es una idea nueva. Correcto. Por eso es que es interesante saber de la historia, ¿no? Y Ujú. entender siempre se ha tratado de quitar la hegemonía del dólar en el comercio internacional. Pero Perdón, te interrumpa, una cosita así. Inclusive en la época de Rafael Correa se quiso justamente hacer una moneda el sucre, de, el el sucre, sucre y empezó con Venezuela, ¿no? Y miramos los resultados y realmente fue un desastre, pero bueno, sí. Y se sigamos. prestó para muchísimas cosas a nivel Correcto. internacional y lavado, etcétera, que todavía están en investigación muchas de esas cosas. Pero bueno, eso siempre el aspecto político ha tratado de contrarrestar esa situación, pero también vamos un poquito más allá. Acuérdate que a Robert Mundell le entregaron el premio Nobel por su teoría de la zona monetaria óptima. Y ahí tenemos cómo hay determinadas zonas que de acuerdo a las características económicas, sus relaciones, etcétera, tienen una tendencia al uso de determinadas monedas. Nosotros, y después viene también, después del Tratado de Maastricht, tú recordarás eso, la conformación del euro, ¿cómo se dio? O la aparición o nacimiento del euro. Fue un proceso de integración, De verdad, fue un pues. fue un proceso de los europeos para tener una moneda que vino conjuntamente primero crearon el mercado común europeo del acero y el carbón y todas estas cosas, y después fue transformándose y se fue creando entre ellos mismos empezaron a crear economías complementarias para llegar después a la creación del euro y a una zona monetaria. Eso es un proceso de integración que tiene que darse cuando las economías tienden y se crean en función de la complementación entre ellas. Y yo me pregunto, ¿en América Latina nuestras economías son complementarias o sustitutivas? Entonces, Sustitutiva y entonces, a partir de ahí, ¿con quién nosotros somos complementarios en la economía? ¿Y a qué zona monetaria óptima pertenecemos? ¿A la zona del dólar? claro, así es. Entonces, esta explicación, que traté de hacerla lo más sintética posible, nos dice a nosotros que estamos bien, que estamos acorde al, al mecanismo que nos corresponde por nuestra zona, por nuestra cercanía. Otros hablan de que se está dando una recomposición a nivel mundial de geopolítica, etc. Sí, las antiguas industrias que estaban en el Asia por problemas de costo, transporte, etcétera, se están relocalizando y hay una reubicación de esas industrias en otras regiones. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos y además con el dólar eso nos va a permitir ser estar en mejores condiciones para poder acceder a eso. Yo lo veo de manera distinta como lo ven ellos. Entonces, desde el punto de vista técnico productivo, el problema no viene por el hecho de que si nosotros tenemos, si sacamos el dólar, vamos a ser más competitivos. No,
El problema nuestro es que nuestras estructuras técnicas productivas son obsoletas. El problema nuestro es que tenemos que cambiar y buscar estructuras productivas más tecnificadas y de mejores condiciones y buscar competitividad. Por eso yo te decía al inicio la necesidad de buscar y tener nuestra ventaja competitiva en los productos orgánicos. ¿Qué ha pasado con nuestro cacao? Algunas marcas nuestras ya lograron imponerse como marcas propias por las características y por lo orgánico a nivel internacional. Entonces, esa es la ventaja que tenemos que buscar. Correcto. Y en la agricultura así debe ser. Lo que pasa es que eso toma mucho tiempo. Te voy a dar un ejemplo en estos momentos de lo que estábamos hablando justamente y que tú decías, la reubicación de estas grandes industrias que van a producir para todo el mundo, ¿no? El Ecuador, ¿tú crees que dando, por ejemplo, espacios, no sé si zonas francas se llaman la palabra, pero donde no pagues impuestos, donde efectivamente abras el territorio para que vengan y se pongan aquí durante 10 años que no paguen impuestos, lo que sea, para dar más trabajo a la gente, porque eso es lo que se necesita en un momento dado? ¿Sería una fórmula ideal y que depende prácticamente del Ejecutivo o también de la Asamblea? Eso depende y yo creo que debe impulsarse desde lo local, para impulsar a aquellos representantes locales para que en la Asamblea puedan apoyar esto y el Ejecutivo ver esto como la solución. Ok. Y la otra y además, y hay otra cosa, eso tiene muchísimo que ver con el desarrollo y además desde el Consejo de Educación Superior, el presidente del Consejo de Educación Superior está impulsando los clústeres académicos productivos. Y esto, para que se entienda, es ese desarrollo local que tú estás diciendo y en función de eso que las instituciones de educación superior oferten las carreras que se van a necesitar o se necesitan en esos territorios. Es ir a la solución entre todos. Claro. Una de las cosas que lo escuché a Daniel Noboa decir el día de hoy, es que Amazon estaría, si que gana él, ¿no? Amazon estaría abriendo oficinas en el Ecuador y eso es, pues, obviamente, oportunidad para los ecuatorianos de poder trabajar ahí. No sé cómo lo veas tú. ¿Crees que eso se puede dar o no? Sí se puede dar, porque además nosotros tenemos una posición geográfica espectacular para que vengan los productos del Asia que trae Amazon a nuestros puertos de agua profunda, por ejemplo, y convertirnos nosotros a través de Amazon, que pudiera ser una alianza muy buena, y se convierta aquí en una zona logística de comercio. Yo creo que eso es uno de los caminos, y eso es una de las zonas de desarrollo que, digamos, en Pozorja puede estar. Correcto. Fidel, le voy a dar paso de nuevo a Luisa para ver si tiene más inquietudes para ti. Adelante, Luisa, lo escuchamos. Jaime, Fidel, yo también tengo algunas inquietudes adicionales y una de ellas está relacionada al tema de los subsidios, al hecho que siempre señalan los gobernantes que es la necesidad y sobre todo los analistas económicos, conocedores a profundidad del tema, de transparentar la economía. Esto a propósito de los subsidios a los combustibles, el tema de la focalización de los combustibles y aquello que es como un pecado capital o una mala palabra. Saber si, más allá de que no es políticamente rentable ni bueno para la popularidad de un político, ya vimos lo que pasó en el pasado, tú tienes muchos años viviendo aquí en el Ecuador, recuerda que cuando Abdalá Bucaram Ortiz, más allá de su personalidad histriónica y efervescente que no gustaba a muchos, pero más allá de eso, tan pronto hizo el anuncio de que iba no solamente a apuntar hacia la convertibilidad, sino a eliminar el subsidio al gas de uso doméstico, de acuerdo a la memoria y de lo que yo recuerdo, yo ya ejercí el periodismo en Canal 10, ahí te entrevisté en muchas oportunidades, fue ese, de lo que yo recuerdo, más que la convertibilidad, el detonante que hizo que automáticamente el pueblo saliera y se volcara a las calles para pedir la caída y la salida de Abdalá Bucaram Ortiz. Tú le recordarás perfectamente. Sí. ¿Cómo hacemos para poder transparentar la economía y que el subsidio o los subsidios, no solamente al gas de uso doméstico, sino a otros combustibles, llegue a quien tiene que llegar realmente? A ver, Luisa, hay varias cosas que son importantes en tu pregunta. Uno, el loco no era tan loco cuando hizo esas propuestas, pero bueno.
y con cariño lo del loco para el presidente Ardalá. Acá nosotros tenemos que ver varias cosas. Lo primero, que seamos consecuentes con los últimos resultados de la encuesta, de la consulta. Queremos dejar bajo tierra el combustible, pero queremos mantener subsidios. Hay una incongruencia de pensamiento ahí que tenemos que acabar de sincerar las posturas, ¿no? No puedo estar a favor de preservar el medio ambiente y a la vez estar a favor de mantener subsidios que lo que hacen es aumentar el contrabando, que lo que hacen, por tanto, es contaminar el ambiente. Entonces, seamos consecuentes con esos principios. Esa es la primera cuestión. La sociedad ecuatoriana tiene que sincerarse en ese sentido. Dos, técnicamente y tecnológicamente sí es posible focalizar los subsidios. Lo que hay es que tener voluntad política para hacerlo. Unidas esas dos cosas, y tres, económicamente los subsidios tienen que ser utilizados de manera focalizada y por un tiempo en que se pueda resolver la situación que llevaron a mantener los subsidios. No pueden ser ni para todo el mundo ni eternamente. Entonces, bajo esas circunstancias es que tenemos nosotros que plantear esta situación. Yo creo que si queremos entrar, y vamos a entrar en la era postpetrolera, si queremos además de eso preservar el medio ambiente, y si queremos tener una economía sana, no podemos seguir manteniendo 3.000 o 5.000 millones de dólares de subsidios. Ahí están una buena parte de los recursos. Porque además, sincerémonos, ¿por qué aumenta el parque automotor del país? Que es bueno que aumente, totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando esto esté acompañado de sinceramiento del resto de la economía. Cuando hablamos del sinceramiento de la economía, me vienen a la mente dos casos muy puntuales. El uno, lo que de manera permanente reclama la clase transportista en el Ecuador. Y ya hemos tenido recientemente, sino que electoralmente no es posible, peor cuando ya estamos a vísperas de las elecciones, apuntar hacia elevar el precio del transporte público urbano, más allá de que hay de todo en la viña del Señor y hay transportistas que no merecerían que le suban pero ni un centavo. En virtud del mal servicio que muchos prestan. Yo siempre he pensado que si algo no te es negocio y no puedes pasar toda la vida como mendigo, si no es negocio y no es rentable, búscate otro negocio. Al menos lo pienso yo así. Tal vez es fácil para mí decirlo porque no estoy en los zapatos de los transportistas, pero ¿cuán posible va a ser, por ejemplo, el poder también, ya que hablamos de sinceramiento y ya que no se ha hecho efectiva o no se ha podido hacer efectiva una verdadera focalización de los combustibles, poder ir hacia un sinceramiento también de elevar el costo del pasaje público urbano, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es tu opinión como experto en temas económicos de si el Estado debe o no continuar manteniendo los famosos precios oficiales en lo relacionado a los productos agrícolas? Esto siempre trae una constante confrontación. Yo, tú sabes, trabajo para el sector bananero y ahí siempre hay confrontación entre productores y exportadores. A los unos los hacen aparecer como los malvados de la película, pero yo sí creo, porque trabajo para la empresa privada, creo en el libre mercado y en la libre empresa, y creería yo que sí sería bueno el que podamos allanarnos a lo que dice el precio en el mercado internacional. Pero aquí seguimos con un Estado paternalista. Desde mi punto de vista, respeto a quien piense diferente, pero me gustaría escuchar tu opinión como experto en el tema. ¿Debe o no mantenerse el famoso precio oficial en productos como el arroz, como el banano y otros? A ver, Luisa, y esto tengo pocos minutos porque tengo que entrar al pleno del Consejo ya. Pero rápidamente te puedo decir que hay que en cada momento tomar la medida que corresponde. Por ejemplo, en cuanto a los combustibles, sería, a mi modo de ver, un error no tener focalizado por la actividad que realizan los transportistas del transporte público o de cargas, etcétera, que no tengan determinados subsidios bajo las condiciones actuales. Es necesario un proceso de transición hacia ese sinceramiento que yo planteaba.
Por tanto, habría que entrar a analizar ahí cómo se hace ese proceso y de qué manera se focaliza, porque eso es una actividad que es necesaria y si queremos desarrollar la parte logística que anteriormente habíamos hablado, es necesario, por tanto, tener determinados incentivos que puedan compensar todo esto. Ok. Por tanto, no es tan blanco y negro. Ya. Y eso es lo que yo siempre digo en economía. Las cosas no son totalmente blancas ni totalmente negras. Están los matices de grises que nos llevan a que tengamos que poner todas las soluciones sobre la mesa. En cuanto a los precios oficiales, habría que ver el proceso de la actividad productiva que se tiene y qué es lo que hace que tengamos los costos tan elevados. Porque aquí es un problema de plantilla de costos y Jaime, como ingeniero comercial, sabe de lo que estoy hablando mucho más y mejor que yo. Él sabe que primero tenemos que sincerar esas plantillas de costos, qué es lo que realmente está afectando a los productores y en función de eso, qué reformas hay que hacer para que esa plantilla de costos no esté tan elevada y entonces después sí empezar a hablar de la necesidad de que el mercado sea el que imponga, porque si el mercado no está funcionando adecuadamente por determinadas fallas del mercado, o fallas de las leyes que tenemos y las estructuras que tenemos, entonces hay que mejorar eso primero para después ir a la libertad esa que pudiéramos estar de acuerdo desde el punto de vista del principio económico, pero que en la actualidad no funciona así. Entonces, primero, veamos todas esas condiciones y planteemos soluciones a estas cosas para después ir al final. No tomemos el rábano por las hojas, busquemos lo esencial del fruto para poder solucionar sobre él, que yo creo que está en los procesos de costo y las estructuras productivas. Me queda claro y gracias por tu tiempo, Fidel, y por haber compartido con nosotros todos estos tópicos que son tan importantes. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias. Jaime, todavía...